Responsabilidade e transparencia é o que exixe o PP de Boiro ante os presuntos casos de alcolemias positivas de 2 membros da Corporación Municipal. Os rumores trascenderon dende as redes sociais onde circulan dende hai semanas ata o pleno cando o voceiro popular expuxo a cuestión no apartado de rogos e preguntas. Durante, yo creo que un mes y medio, 2 meses, y demás andan en las redes sociales los posibles positivos en alcoholemia de 2 concejales, ¿no? En principio señalan al equipo de gobierno. Yo puedo hablar por mis compañeros, por mi grupo, y nosotros no hemos dado positivo, ninguno de nosotros. Es más, nosotros nos ofrecemos públicamente mediante los certificados digital, como tenemos todos los concejales del ayuntamiento. Podremos acceder a la página de la Dirección General de Tráfico y si las sanciones que podamos tener en esa referencia. Apelan á honradez dos responsables para que fagan público o caso e presenten a súa dimisión, tal e como exixen as súas obrigas como servidores públicos. Lo que exigimos es que, si alguien ha sido, tenga la gallardía y tenga la responsabilidad de dimitir. Porque, mire, el tema de la alcoholemia, aunque ayer el señor alcalde nos volvió a mentir, yo le preguntaba al señor alcalde si tenía conocimiento de alguien de su grupo. Él dice que no, pero curiosamente la conciencia del señor alcalde, en este caso el señor teniente alcalde, dice, bueno, es una falta administrativa. O el alcalde no se entera, o el otro sabe más de lo que acaba contando. Entonces, si es una falta administrativa, es que alguien, y entiendo yo que será de su grupo, porque no creo que le vayan preguntando al resto de los grupos, a nosotros por lo menos nos han preguntado, que ha dado positivo. Y si ha dado positivo, esa persona ha puesto en riesgo la seguridad vial y ha puesto en riesgo la vida de viandantes o de otros conductores. Es que es moi grave. Pola súa banda, o alcalde negou ter constancia destes sucesos e animou o líder da oposición a facer gala da valentía a que alude para denunciar os feitos.